Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru, Nueva Delhi. En este módulo hablaremos del libro de Alexandre. El libro de Alexandre narra con abundantes elementos fabulosos la vida de Alejandro Magno. Está escrito utilizando la cuadernavía por la extensión del texto, que supera los 10.000 versos, la relevancia de las fuentes y los asuntos tratados, la enorme erudición que se muestra y la internacionalidad del tema puede ser considerado como la obra más interesante del Mester de Clerecía. Esta obra se ha conservado en dos manuscritos. El más antiguo, en pergamino, de fines del siglo XIII o principios del XIV, perteneció a la biblioteca del duque de Osuna y se guarda hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid. Muestra leonesismos en su lenguaje y en la última estrofa se afirma que lo escribió Juan Lorenzo de Astorga. El otro manuscrito, en papel, del siglo XV, se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Tienen algún aragonesismo y su estrofa final lo atribuye a Gonzalo de Berceo. Sobre la datación, tampoco hay un acuerdo preciso entre los investigadores, fuera de los límites muy generales de la primera mitad del siglo XIII. Tiene que ser posterior al año 1182, año en el que se escribió el Alexandrés de Chatillon, y anterior a 1250, fecha aproximada del poema de Fernán González, en el que esta obra tiene mucha influencia. También se desconoce la fecha en que el libro fue compuesto, exactamente dicho, pero se acepta generalmente que en la primera mitad del siglo XIII. Raymond S. Willis llega a remontar la fecha hasta 1201 o 2. Se ha discutido muy por extenso, a la vista de los leonesismos y aragonesismos que ofrecen respectivamente los dos manuscritos conservados, cuál fue el dialecto original en el cual se escribió esta obra, Alexandre. El crítico Marcos Marín, a partir del propio texto de Alexandre, se basa sobre todo en la estrofa 1799, concluye que la composición debió realizarse entre el año 1202 hasta 7. De ser cierta esta última propuesta, la autoría de Berceo debe ser descartada, pues por esas fechas el riojano no era más que un niño. En lo que concierne a la versificación, el crítico Alarcos Llorach admite que el autor del Alexandre consigue en su poema la perfección que anuncia en el comienzo de su obra y se inclina a considerar como errores o descuidos de los copistas los versos mal medidos o los frecuentes casos de asonancia. Pero existen además
otras muchas fuentes secundarias de variada procedencia. García Gómez, otro crítico, ha estudiado los elementos arábigos incorporados por el poeta español, como el invento que hace Alejandro de la máquina voladora. Las dos cartas en prosa de Alejandro a su madre, que figuran añadidas al final del manuscrito de Osuna, proceden también probablemente de colecciones arábigas de sentencias o incluso de versiones musulmanas de la leyenda alejandrina. Este poema, en cambio, está construido como un verdadero monumento de erudición. Su asunto, en primer lugar, la historia de Alejandro Magno, representa un notable incremento para la literatura erudita en España. El texto está compuesto de acuerdos con los más exigentes cánones de retórica y poética. Los elementos decorativos suponen un derroche de todas las ramas del saber, concebidas por el autor como un conjunto científico. El héroe del poema está moldeado por el autor como un arquetipo, no simplemente con las tradicionales virtudes de justicia y valor atribuidas a los reyes, sino como un hombre letrado, sabio, diversamente instruido en todas las ciencias por su maestro Aristóteles. El autor del libro de Alexandre alardea, y la posee desde luego, de una copiosa erudición, aunque a través de compendios y refundiciones conocía a Homero, a Ovidio, a Quinto Curcio y a gran número de autores arábigos y cristianos, representativos de la cultura de su época. En suma, las fuentes principales del poema pueden ser estas. En primer lugar, el Alexandreis del año 1180, poema narrativo en hexametros latinos de Gautier de Chatillon, inspirado en la obra anterior y en la biografía Historiae Alexandri Magni Macedonis del siglo I de Quinto Curcio. La epopeya latina medieval del siglo XII es la fuente principal del libro de Alexandre castellano. Fue escrita en el siglo III después de Jesucristo por un autor cuyo nombre e identidad desconocemos, aunque se le domina Pseudo-Calístenes. Estamos hablando de la novela de Alexandro en latín clásico. Esta es el más extensa del Mester de Clerecía, puesto que se basa los 10.000 versos. En ella se fijan los rasgos esenciales del protagonista. Alejandro no es hijo real de Filipo, sino resultado del engaño del egipcio Nectanebo, quien se finge el dios Amón. El nacimiento y la muerte están llenos de prodigios. La descripción de la figura de Alejandro no es nada heroica. Es pequeño en estatura, con un ojo oscuro y otro claro. Tiene melena leonina y constante insistencia en que no se parece nada a Filipo.
Parte fundamental de la novela son las epístolas, pues completan la historia narrada. Contienen en mayor grado los elementos didácticos y sirven para la descripción de tierras y personajes fantásticos. Tuvo una difusión extraordinaria y se la considera el texto crucial para la transmisión de la leyenda. A Europa llega en el siglo X con el arcipreste León de Nápoles, quien trajo de Constantinopla una copia y la tradujo al latín con el título de Nativitas et Victoria Alexandri Magni. Si bien con el tiempo fue conocida como Historia de Proelis. Esta versión en latín se usó como fuente en la General Historia, en el Roman de Alexandre francés y el Alexandres de Gautier de Chatillon, y más adelante en el texto del Libro de Alexandre. Tuvo una difusión extraordinaria y se la considera el texto crucial para la transmisión de la leyenda. A Europa llega en el siglo X con el arcipreste León de Nápoles, quien trajo de Constantinopla una copia y la tradujo al latín con el título de Nativitas et Victoria Alexandri Magni. Si bien con el tiempo fue conocida como Historia de Proelis. Esta versión en latín se usó como fuente en la General Historia, en el Roman de Alexandre francés y el Alexandres de Gautier de Chatillon, y más adelante en el texto del Libro de Alexandre. En cuanto al poema bajo estudio, se ha planteado el problema de una unidad estructural de la obra, ya que la trama se ve interrumpida por numerosos, diversos y variados episodios, algunos tan extensos como el de la Guerra de Troya, que podrían considerarse como poemas autónomos en sí mismos, y que, de hecho, incluso han sido editados separadamente como tales. Pero ahora, hoy se interpreta como una sutileza estructural que no perturba la cohesión temática y estructural del texto, ni su intención moral última, y sirve, además, para situarlo por encima del resto de obras medievales sobre el tema. Su unidad viene dada precisamente por el modo como se entretejen los temas y episodios, procedimientos tan comunes en la época como la narración lineal. Este poema se divide en tres partes primordiales. La primera parte es la presentación del héroe y la etapa de su aprendizaje. Descubre el carácter del héroe y presenta el mundo en que se realiza su formación, lo que permitirá comprender su comportamiento a lo largo de su vida. Narra los grandes prodigios que tienen lugar cuando nace, su educación por Aristóteles, su gran inteligencia, la ira que le corroe cuando advierte que los reyes de Grecia son
tributarios del rey persa Darío III. Su ambición de sacudir este yugo y cómo es armado caballero y se niega a pagar el tributo a Darío. La segunda parte es de ascenso. En esta parte se ponen de manifiesto los trabajos que habrá de padecer hasta conseguir su hegemonía en el mundo. Habla de las primeras batallas, la muerte de Felipe II, su acceso al trono y unificación de Grecia conquistando a Atenas, Tebas y Corinto, su marcha a Persia y la obtención de diversas victorias antes de enfrentarse directamente con Darío. La tercera parte es máximo poder y caída. En esta parte, el relato de su conquista del máximo poder sobre la tierra, lucha contra Darío, conquista de Babilonia, Susa, Usión, Persépolis, etc. Habla de la muerte de Darío a manos de los traidores Narbazanes y Besus. Habla de honras fúnebres que le dispensa Alejandro y ejecución de sus asesinos, la conquista de la India, por último. Él vence a Poro y se proclama dueño y señor de la mayor parte del mundo conocido. Pero no se contenta con esto. Quiere dominar no solo la tierra, sino el aire y el mar. Su fulminante caída posterior, envenenado por el traidor Jobas. Esto da pie a una serie de moralizaciones finales sobre la vanidad de las honras mundanas que entroncan con el problema de la visión del mundo y el significado final de la obra. El poeta condena a su héroe. Alejandro fracasa porque no es capaz de vencerse a sí mismo moralmente. Lejos de poseer un móvil épico, Alejandro se mueve por una búsqueda de conocimiento, un afán de sabiduría y no de posesión o de poder. En su combinación de clérigo-caballero, Alejandro comete el error de dirigir su conocimiento hacia el exterior en vez de hacia sí mismo, lo que sin duda no es un pensamiento religioso ni moral. En su renuncia a la búsqueda del conocimiento de sí mismo, a Alejandro, personificación del mundo pagano, le falta el elemento moral. El mundo tiene forma de hombre y el hombre es un pequeño mundo. El resultado normal sería ver su lugar en él mismo, encontrarse en él y ver su relación con su creador. Los paganos fueron incapaces de conocerse a sí mismos, como hizo el rey del otro mundo, Jesucristo. Alejandro sirve, pues, como ejemplo de la vanidad de las cosas de este mundo. Los temas dominantes en esta obra son la traición, la soberbia y el menosprecio del mundo. Todos ellos confluyen sobre el protagonista, que muere traicionado, peca de soberbia y renuncia en su agonía
a las glorias mundanas. Estos tres temas se proyectan también sobre los otros personajes de la obra. El poeta insiste especialmente en el poder absoluto de Dios y en los rasgos inescrutables de la providencia que rige el destino de cualquier hombre, por poderoso que sea. Darío ya fue un Alejandro y pereció como él. En cuanto a la estructura, el libro de Alexandre tiene una estructura ternaria que básicamente sería la siguiente. Primero tenemos la introducción abarcando las coplas 1 al 6. Entre las coplas 7 hasta 2669 se habla de la vida de Alejandro. En las coplas 7 a 198 se habla de su infancia y juventud. Se refleja el nacimiento y la formación intelectual hasta la copla 88. Desde la copla 89 hasta 168 se habla del Alejandro el caballero, y del Alejandro el rey se habla en las coplas 169 hasta 198. Se habla de las grandes conquistas hasta las coplas 2265. Se habla en estas coplas de la hegemonía sobre Grecia y preparativos de la lucha contra Darío, de la guerra contra el rey persa. Y a partir de las coplas 1968 hasta 2265, se habla de la campaña de Alejandro en la India. También se trata de varios aspectos del personaje. Se habla del pecado y muerte del Alejandro en las coplas 2266 hasta 69. Se habla de su soberbia, de las últimas hazañas y el final de la vida del protagonista hasta la copla 2669. En las coplas finales, es decir, 2670 hasta 75, es la despedida del autor. El aspecto importante que tenemos en esta obra es variopinto. El primero de todo es la imagen del rey que se presenta. El poema fue escrito para ser leído en la corte. Más aún, se lanzó ya en el año 1956 por Raymond Willis una idea de que la obra pudiera ser un speculum principis, es decir, espejo de los príncipes, dirigido a Fernando III el Santo o a su hijo Alfonso X. Por ello es fundamental ver qué imagen que se da del rey. Desde el comienzo se nos dibuja al macedonio en su doble faceta del guerrero. Por ejemplo, aparece en las coplas: quiero leer un libro de un rey pagano que fue de gran esfuerzo, de corazón lozano, conquiso todo el mundo, metiólo en su mano. Y también letrado, por ejemplo, que aparece en las coplas:
que fue franco y fardido y de gran sapiencia. Esta segunda característica se desarrolla en las coplas 14 hasta 19 y, más adelante, en 38 hasta 45. Aunque el autor de nuestro poema es consciente de que se trata de un rey pagano, no duda en atribuirle actitudes anticipadoras del cristianismo, como puede verse en las coplas 120 a 23, luego en 1161 o 2597. En estas coplas mencionadas se dice que él reza a un solo Dios, que afirma que adora al Criador, que alzó al Dios los ojos y las manos tendidas. Su piedad se recalca durante el entierro de Darío. Así dice en las coplas: «Fizo el rey gran duelo sobre el emperador. Si fuese su hermano, no lo faría mayor». Otro rasgo que se destaca mucho es el de su liberalidad. Un gran monarca debe ser muy generoso con los buenos sirvientes, aun a costa de su beneficio personal. Esto se percibe, por ejemplo, en la copla 972. En resumen, es el modelo de monarca caballero, porque en él son ajuntados sesos y clerecía, esfuerzo y franqueza y gran palacianía. Una sola mancha hay en su retrato: la codicia, entendida aquí en la obra como desmesura, que será la que propicie su muerte. Incluso Darío, el principal rival de Alejandro, es descrito en no pocas ocasiones de forma positiva. Así, en la copla 804, A y B se dice que el rey era buen hombre cumplido de bondad, ledo et de justicia y de gran caridad. Más adelante se le denomina el buen emperador, rey tan leal y de buen creer. También es presentado, al menos, como monoteísta. Es un poema con fuentes enciclopédicos. Así abarcan muchas digresiones y fuentes. Como ya se ha dicho, el texto básico que sirve de modelo para entramar las sucesivas peripecias de la historia es el Alexandreis de Gautier de Chatillon. Lo sigue en lo que constituye la línea argumental del poema. Pero, como su finalidad es deleitar y enseñar, según afirma el poeta al comienzo del libro, lo amplifica con extractos tomados de otras obras como la Historia de Proelis, sobre todo del Román de Alexandre, la Ilias Latina, las Etimologías de San Isidro de Sevilla, las Antigüedades Judaicas de Flavio Josefo, de el Physiologus, los Desdicha Catonis, las Metamorfosis de Oviedo y, naturalmente, la Biblia, especialmente el Génesis y el Éxodo. Abarcan muchas digresiones. Por ejemplo, el discurso de Aristóteles a Alejandro en las primeras estrofas. Es un verdadero speculum príncipe, un espejo de príncipe para la formación
del futuro rey. El resumen que el rey griego hace de la guerra de Troya en otras estrofas. La descripción de Babilonia en la que se incluye un pequeño lapidario. La descripción de la primavera que se hace en las coplas 1950 en adelante. También vemos muchos epítetos épicos. Como es una obra perteneciente al Mester de Clerecía, el libro de Alexandre es un texto culto. Este carácter se manifiesta, entre otros aspectos, en el uso de la cuadernavía o versos alejandrinos y las figuras retóricas. Evidentemente, no es el lugar para estudiarlas, pero es interesante destacar dos. El uso reiterado del epíteto épico con el cual se refiere a Alejandro. El rey Alexandre de la barba honrada, Hércules firme campeador. Así fue destruida Tiro, la muy preciada. La siguiente digresión es de la éfrasis. Es una figura de pensamiento que consiste en la descripción literaria, una obra de arte visual. Así, por ejemplo, tenemos la descripción de los escudos. El de Alejandro tenía dibujado la tierra y la mar, los reinos y las villas, las aguas de prestar, todas con sus escritos por mayor de visar. Esto aparece en la copla 96 como una señal premonitoria del futuro y su destino. La otra descripción es del escudo de Aquiles en las coplas 654 en adelante. Muestra la naturaleza, las obras de los hombres, las 4 estaciones, los planetas. El autor concluye: «Non es home tan necio que huidiese el escudo, que non fuese buen clérigo sobre bien entendido». Como una premonición, el de Darío, coplas 990 adelante, casi todo lo que lleva tallado con batallas de reyes y personajes que tuvieron un mal final. Por ejemplo, los gigantes, Nabucodonosor, Ciro. También se habla de las tumbas. La de la mujer de Darío es como un libro abierto, en el que se pinta o se labra un resumen del Antiguo Testamento y otras incidencias de las gentes paganas. Se habla de la tumba de Darío, la cual es un compendio de astronomía y geografía. Pero la descripción más significante es de la tienda de Alejandro. Abarca las coplas 2550 en adelante. En el techo tenía dibujado el cielo con sus ángeles, los gigantes y la torre de Babel, el diluvio universal. En el lado derecho de la entrada, el año con sus meses, sus características y sus labores agrícolas. En el segundo pano, quiere decir otra tela de la tienda, las historias de Hércules y París. En el tercer pano de la tienda honrada era la Mappamundi scripta et notada. Escribió el maestro en el cuarto fastial las gestas del buen rey Sopo, las bien pintar.
También se habla de muchas maravillas en esta obra. Con este nombre se designa la relación de acontecimientos maravillosos. Es tópico afirmar que nuestra literatura medieval es realista, sobre todo si la comparamos con la francesa. Sin embargo, el autor del libro de Alexandre no pudo sustraerse a la atracción por lo extraordinario. Alejandro es presentado como un héroe mítico y laico, y por ello su nacimiento, como el de todos los grandes personajes, es anunciado por una serie de grandes signos. En otras estrofas se describe una visión profética del protagonista, del destino que le espera. En las coplas 2324 hasta 52 se habla del descenso de la naturaleza hasta los infiernos para que Lucifer ataje la ambición desmedida del rey griego. Cuando hace un resumen, por ejemplo, dice: «Son luengas razones de las cosas que vio el macedonio en Asia». Menciona, por ejemplo, «omnes monteses, mujeres et varones». «El avecilla, el fénix es llamado», etc. Habla también de un palacio en una isla llana. Habla de los árboles del sol y la luna que le profetizan su trágico final. Habla también de seres monstruosos como los acéfalos, hormigas voladoras, etc. Y también habla de los grifos, con la ayuda de los cuales él hace un viaje aéreo. Y, en buena lógica, como fuertes signos que se presencian al momento de su nacimiento. También tenemos la descripción del mundo medieval, la cosmografía, el macrocosmos y el microcosmos. En su conjunto, este poema viene a ser el primer precursor de los libros de caballería en la literatura española. Alejandro, en efecto, está en él pintado en figura del perfecto caballero medieval y espiritualmente emparentado con los héroes carolingios y aún más con los caballeros de la corte del rey Artús. El ambiente poético y maravilloso que le rodea es el mismo del mundo fantástico, en que más tarde habían de respirar los Lanzarotes y Amadises. Para finalizar, se puede subrayar que la excelencia del poema proviene de la perfecta unión de sus partes en un conjunto sólido que aúna en proporciones justas todas sus fuentes. Muchas gracias.